Vas a decir, oye Miguel, ¿de dónde te sacaste ese título? Está buenísimo el título, pero más buenísima está la plática que hoy Dios nos ofrece, porque dice, no permitas que derriben tu edificio. Y en la semana le preguntaba yo al Padre, Señor, ¿qué quieres que hable? Como cada semana siempre le digo, una vez que ya nos vamos, el domingo nos vamos a la casa y ya estamos por allá, empiezo yo a entrar en paz con el Señor. Tengo un momento a solas con Él e inmediatamente le digo, Padre, gracias por haberme usado, gracias por el tiempo que fui tu instrumento. Yo sé que sigo siendo tu instrumento, pero gracias por ese tiempo que acaba de suceder en la mañana del domingo. ¿Cómo agradecerte que tú me sigas usando, que yo siga hablando de ti, que yo siga diciéndoles a las personas que tú eres real y me vas dando pláticas y pláticas? Tú dime, Padre, ¿qué quieres que hable la semana que entra? ¿De qué quieres que trate yo con ellos estos asuntos tuyos del reino? Y pues el Señor no me responde. Luego yo creo que tú también quisieras, cuando quieres hablar con el Señor y le preguntas, Padre, ¿qué quieres que haga con esta situación, con este problema, con lo que has hecho? Y el Padre luego no te dice, no responde. O a veces sí nos responde, nos lleva a la Biblia y nos contesta. Pero ¿qué crees? No nos contesta lo que nosotros quisiéramos que nos contestara, porque preguntamos, pero ya tenemos nuestra respuesta. Ay, Señor, por favor, dinos esto que estoy pensando. Y no, el Señor nos contesta de otra manera. Es más, según estamos tan metidos en la presencia de Dios, que en la calle con un desconocido X nos contesta el Señor, pero no le hacemos caso. Estamos esperando la respuesta justamente en la Biblia, y a veces la respuesta viene en una persona que es ajena al Evangelio, que es ajena al ministerio, pero trae la respuesta al Señor. Tenemos que estar atentos a esa parte. Entonces yo le pregunto al Padre, Señor, ¿qué quieres que yo les platique? Y por allá del miércoles, el Señor me empezó a redarguir, a guiar, y me mostraba así ciertas construcciones a medio terminar, o sea, ya empezadas, pero a medio terminar, unas que estaban así como abandonadas ya por un tiempo, pero que estaban como que no, todavía estoy ahí, pero espérame. Y luego otras que ya estaban acabadas, otras que les hacía falta un poquito de acabados, válgase la redundancia, y así me iba mostrando. Entonces yo tengo que estar atento, porque yo sé que el Padre puede usar lo que sea para indicarme la plática que quiere Él que tú recibas, el alimento que Él está interesado, lo que tú necesitas, lo que tú y yo necesitamos. Entonces, ya una vez que comprendí que el Padre quería que hablara yo de la edificación que tú y yo empezamos un día, y que muchas veces renunciamos a mitad de camino. Y en la Biblia está escrito que ¿quién es aquel hombre que empieza a edificar? Dice, no cuenta cómo van a estar los gastos, empieza a edificar, se le acaba la lana, a lo mejor ya a algunos de nosotros ya nos pasó, y queda tu construcción a medio construir, en obra negra, como dice. Me faltó, nada más hice un cuarto, o hice la sala, la cocina y la mitad de un cuarto arriba, porque se me acabó el dinero. Entonces en la Biblia justamente marca que tenemos que ser muy prevenidos, tenemos que ser muy ahorrativos en ese sentido, para calcular correctamente lo que vamos a hacer con nuestro dinero en cuestiones de construcción, para que cuando al final de nuestra construcción quede completamente habitable. Eso es un plan de Dios desde los viejos tiempos. Y yo te quiero contar rápidamente, antes de que entremos, porque vamos a usar el Antiguo Testamento, que hoy sabemos
que el verbo en el principio era con Dios. El verbo quiere decir, acuérdate que verbo quiere decir palabra. Esto quiere decir que Jesús estaba presente desde aquellos tiempos, hecho palabra. Dice, el verbo era con Él y el verbo era Él. Era la palabra que Dios hablaba era Jesús. Qué cosa más extraña, pero era Jesús, su presencia estaba. Por eso dice, por Él fueron creadas todas las cosas, por Él y para Él. Entonces, cuando yo me aventé este titulito, dije, claro, nosotros empezamos una construcción hace tiempo. Yo no sé hace cuánto tiempo tuviste un llamado al ministerio. Tuviste decir, fulanito, ven, yo quiero que tú me escuches, que tú me obedezcas para sacarte de la mugre. Y entonces tú y yo, pues, al principio cuando nos resistimos, finalmente acudimos a esa cita con el Señor y empezamos a conocerle. Pero hay muchas ocasiones que dejamos esto a medias. Este fue el caso del pueblo de Israel. En aquellos tiempos, te voy a contar cuando está en los tiempos de Esdras del pueblo de Israel comenzó, quiero decirte entre paréntesis que el pueblo de Israel siempre estuvo en me porto bien, me porto mal, me porto bien, me porto mal, todo el tiempo. Si tú lees todo el Antiguo Testamento, vas a resumir que el pueblo de Israel estaba en ese sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja. ¿Te suena conocido tu vida en ese sentido? A mí sí me suena conocido. Cuesta trabajo permanecer en un estándar en el Evangelio, sí cuesta trabajo, pero vale la pena. La diferencia en aquellos tiempos del Antiguo Testamento y cuando Jesús se encarna en el carpintero propiamente, llega a tu vida y a la mía, es algo sin igual, algo maravilloso. Y estamos hablando de fe, de que tú crees en Jesús. Hay quienes no creen en Jesús, que dicen creer en Dios, pero no creen en Jesús. La diferencia, la gran diferencia entre nosotros y aquellas personas es Jesús. Poca cosa, ¿verdad? Jesús lo es todo, es el único camino para llegar al Padre. En aquellos tiempos, el pueblo de Israel recibió instrucciones desde Moisés. Y así se fue pasando la estafeta. No quiero ahondarme en ese sentido, solo quiero decirte que el pueblo de Israel en los tiempos de Esdras recibió instrucciones precisas para sujetarse a obediencia a Dios. Una de las cosas que recibió ese pueblo era decir, no te mezcles con los pueblos circundantes. El pueblo judío era exclusivo, sigue siendo un pueblo escogido de parte de Dios. Tú y yo, al aceptar a Jesús, somos ramas injertadas en el árbol original. Eso es algo extraordinario. Dices, ¿cómo es eso, Miguel? Te habló Dios, te escogió, y a veces no lo entendemos. Creemos que venimos a escuchar el Evangelio, pues, como forma religiosa, como creencia espiritual, pero no tomamos en cuenta que verdaderamente, que es real, que Dios te llamó a una gran batalla para que tú estés a salvo y empieces a conocer cada uno de los propósitos que Él tiene todos los días de tu vida. Eso es extraordinario. Por supuesto que necesitamos fe, que necesitamos imprimir mucha fe para poder escuchar la voz de Dios. Entonces este pueblo recibe esa instrucción, pero como no hizo caso, el padre cuenta en el libro de Nehemías, ya después de Esdras, cuenta que a causa de la desobediencia, el pueblo es dispersado.
Es decir, como si yo les dijera, ¿saben qué, muchachos? Ahorita fulano se va a la calle de al lado, otros se van hacia Tláhuac, otros se van de este lado, y empieza a dispersar al pueblo. ¿Por qué? Porque no se sujetó a obediencia. Y el pueblo de Israel es dispersado, es separado, porque había recibido una instrucción, había recibido la instrucción de congregarse, de obedecer al Señor, de edificar muros para que no se mezclaran con las personas que estaban alrededor de otros pueblos. Finalmente, pasan los tiempos y el rey Nabucodonosor mete en cautiverio al pueblo en Babilonia. Ya ahí los deja. ¿Cómo cautiverio? En prisión. Otra vez a esclavitud. Yo quiero que tú vayas comprendiendo, porque si está escrito en el Antiguo Testamento, era la voz de Jesús. Jesús era el verbo. Ya después ha de haber dicho Dios, ya sabes qué, te vas a tener que encarnar y le vas a tener que entrar a esto, porque no entiende el pueblo de Israel, no entienden que me tienen que obedecer. Pero en ese momento entra a cautiverio el pueblo y el rey de Babilonia los atrapa. Finalmente, en la carta, en el libro de Nehemías del pueblo de Israel, el pueblo original, en Jerusalén, pero trabajaba para el rey Artajerjes, que era el rey en esos tiempos, y era su copero. Es decir, el que probaba, el catador, el que conejillo de indias, vamos a decirlo así. Si al rey lo querían envenenar, pues antes tenía que haber alguien que probara, para que si estaba envenenada esa bebida, el que la probaba iba a caer. Y eso era Nehemías. Pero Nehemías era parte de la dispersión del pueblo de Israel y cayó allá sirviéndole al rey Artajerjes de Persa. Por ahí a un lado, hace cuenta que está aquí Jerusalén, de este lado hasta acá, hasta el extremo, estaba la ciudad en donde estaba Nehemías sirviéndole al rey Artajerjes. Entonces, a partir de ahí yo quiero contarte, no voy a usar toda la historia, a mí me gustaría, si estás estudiando, vas con nosotros en el estudio bíblico, vamos a entrar a esa parte, y yo quiero que tú pongas mucha atención cuando entres, sobre todo a Esdras y a Nehemías. Es una parte muy importante de tu aprendizaje y del mío. Es una historia grande, pero que tú y yo la podemos hacer y la debemos hacer una realidad en nuestros días. Y eso es lo que exactamente Dios quiere que hagamos el día de hoy. ¿Cuál? Nehemías estaba muy dolido. Artajerjes era, por supuesto que no creía, por supuesto que él se hacía llamar rey de reyes, el rey Dios. Era una cosa espantosa. Pero, ¿qué crees? Que Nehemías levanta una oración porque se entera que su nación, que su Jerusalén está destruida, que la edificación que un día este pueblo inició está inconclusa. Y no solo eso, sino que hubo gente que se dedicó a destruir, se mezclaron con todos y despertaron la ira de Dios. Eso le dolía en gran manera a Nehemías. Y yo quiero platicarte eso. Yo quiero que escuches la voz del Padre que nos quiere contar esa historia desde aquellos tiempos. Tú y yo ya estábamos planeados para ser repartidos como ese pueblo a una zona del muro de Jerusalén, a la reedificación. Y justamente te toca reedificar, no te hagas, te toca edificar lo que un día empezaste. Quiero que tomes en cuenta que el asistir a este lugar
a escuchar la palabra del Señor. No es nada más el domingo a ver qué nos toca. Tenemos un seguimiento cada domingo, una continuación, como una historia que tú y yo estamos construyendo, que tú y yo estamos pegando ladrillo tras ladrillo, y que claro, hay alguien que los quiere despegar. Hay alguien que quiere desprender terriblemente a tu familia. Hay alguien que quiere seguir golpeando fuertemente a tu tierra, a tu Jerusalén. Por eso el Señor me dice, diles que sigan construyendo lo que empezaron. Yo no sé cuántas personas vayan a llegar, Padre. Yo le dije, yo no sé. Y si no te preocupes, yo quiero que tú les hables a los que estén ahí. Velos bien, a todos velos bien. Y ya los vi a todos. Ya sé que cada uno de ustedes empezaron una edificación hace tiempo y que no han hecho justamente lo que han querido, lo que Dios ha querido, perdón, sino lo que ustedes han querido. Ponme la primera, por favor. Y dice, vamos a usar Nehemías 1:3. Y el Señor dice que, yo no sé si tú coincidas, yo sí. Ayer en la madrugada me venían unos recuerdos desde la noche antes de que entramos a la madrugada. Se me hizo muy rápido todo lo que ha acontecido en mis días hace cerca de 10 años. Han sido muchas cosas, han sido muchas pérdidas, han sido otras, muchas más ganancias, y una de ellas, y que yo le doy gracias a Dios, es que tú estés sentado hoy aquí escuchando la voz de Dios. Y dice Nehemías 1:3, y me dijeron, habla Nehemías, el remanente, los que quedaron de la cautividad, el remanente es lo que quedó de la cautividad, se está refiriendo a la dispersión del pueblo de Israel. Dice, allí en la provincia están en gran mal y afrenta. A lo mejor tus hijos se fueron y te dejaron con el corazón herido. Yo quiero pensar que pudo ser y que te has comido ese mal. Mira lo que dice Nehemías, dice, el remanente, los que quedaron de la cautividad, están allá, dice, pero están mal, están en problemas, la están pasando mal. No están bien. Sus hijos no están bien. Los padres están preocupados. Llegas a tu casa y está derribada. Sigue derribada. Y vas a recibir palabra. Este pueblo creía en Dios. Este pueblo sabía que era escogido de Dios. Y hoy tú y yo somos lo mismo. Somos un pueblo que ha elegido y se ha dicho, tú ven, yo, y volteas. No, te estoy hablando a ti, tú ven. Es que tengo que, no, deja lo que te estás haciendo, ven aquí y vas a obedecerme. Este pueblo estaba padeciendo gran mal, estaba en problemas, dice, y el muro de Jerusalén derribado. El Señor me hablaba, por supuesto, que en nuestros hogares hay una parte derribada. El muro sirve como protección, va construyendo piso a piso. Hay una parte en esta Jerusalén que está derribada, que está inconclusa. Claro que hay alguien que está gozoso de eso. Es probable que dentro de nuestro hogar esté ese problema. Yo quiero que tú lo identifiques, porque si el Señor escogió estos versículos es porque algo vio en ti, algo notó en tu familia que no le agrada, que Él quiere que tú cambies, que Él quiere que tú edifiques, que Él quiere que tú te esfuerces, que te subas a la pared y pegues otro ladrillo, que no dejes tu construcción inconclusa. No temas.
Eso es lo que quiere. Por eso el Señor me ha dado, dice, diles que el hogar está lastimado. Diles que el hogar está lastimado. Hay una astilla que atraviesa tu corazón y el mío, que no nos deja en paz. El Señor quiere sacar esa astilla del corazón. El Señor quiere que tú y yo ya no seamos más dispersos, que seamos un pueblo que se congrega con Él, que le obedece, que se sujeta a su ley. No es diferente aquel tiempo que que tú estás viviendo. Tú puedes decirme, Miguel, eso pasó allá en aquellos tiempos. Hoy es diferente. Yo solo con creer en Jesús ya no. Tú sabes que no. Tú sabes que no nada más es decir yo creo en Jesús. No, es creer y hacer. Tú tienes que subirte al muro a seguir pegando más ladrillos. Quizá te hace falta hacer una nueva ventana en tu corazón. Yo no sé cómo está ahí. Lo que sí sé es que tú y yo tenemos un hogar que está lastimado y lo hemos hecho nada más. Lo hemos resanado con curitas o con cinta de esa que se pega, esa blanca, creyendo que va a sanar. No, tenemos que terminar nuestro edificio. Dice, el muro de Jerusalén derribado, dice, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando leía Nehemías 1:3, yo le decía al Padre, este es lo que tú quieres que yo diga, Señor, que las puertas de nuestro corazón, que nuestra mente, que nuestras intenciones, que nuestros pensamientos, que nuestro proceder con los demás está chamuscado, que se puede desbaratar en cualquier momento, que somos débiles, cuando el pueblo de Dios es fuerte en gran manera. Ese escoge, dice, el Señor me decía, es un Nehemías 1:3, con ese vamos a empezar. Yo quiero que tú les digas, para que hagan conciencia de que tenemos un hogar lastimado. No digan, no, pues yo ya estoy sano en el nombre de Jesús. Ya me fui a 5 renovaciones y yo estoy, no. Si el Padre había mandado una cosa de este tamaño, comparativamente con un pueblo disperso en la Babilonia, cautivo, que es el pueblo de Israel, quiere decir que tú y yo andamos en la dispersión ahí en el hogar. Estamos dispersos dentro del hogar, estamos separados dentro del hogar. No estamos en común congregación, en común acuerdo. Hay un diablo que está detrás de nosotros todo el tiempo y nos hemos conformado en vivir en una casa a medio terminar. Eso no quiere Dios. Dios quiere que completemos su amor, que ya no seamos más cautivos en una nación que no nos corresponde. Él quiere que nuestro hogar sea restaurado. Por eso tenemos que pelear para que no tiren nuestro edificio que empezamos a construir. Precisamente. ¿Tú sabes cuál es lo que empezaste a construir? ¿Qué es? Yo sé que sabes, lo veo en tus ojos. ¿Y sabes qué? Te has decepcionado. Tu fe se ha desinflado. Ya no le has creído a Dios. ¿Dónde está tu fe? ¿Qué crees que Él no puede hacer milagros en tu vida? ¿Por qué no lo persigues? Es mejor creer sin ver. Los que pudieron ver a Jesús, bienaventurados, pero tú y yo nos ha tocado creer sin ver. Y Jesús decía que eso era mejor. Siguiente, por favor. Miguel, ¿cómo tengo que hacerlo? Yo siempre procuro
no yo sino el Padre, traerte pasos y escalones y no meterte a un laberinto y pues allá tú, yo no sé, tú estúdiale. No, yo quiero que el Padre y yo queremos que tú encuentres ese caminar sencillo, un evangelio que sea muy práctico, muy profundo, pero que verdaderamente sea demoledor para el enemigo. ¿Cómo voy a reedificar? ¿Cómo? Si hay alguien que yo ya había hecho una pared aquí y ya me la tiraron. Yo ya había tenido un pacto con Dios diferente y ya lo tiraron. Y no te das cuenta que tú mismo lo has tirado, que ya no le pusiste interés, que seguía resanar, enyesar y ya no le pusiste interés. ¿Qué es? ¿Qué es lo que ya no quieres hacer? Porque te digo algo, Dios está muy interesado en que tú sigas construyendo. Yo no sé si eso no es importante para ti. Para mí sí lo es. Uno, voy a enfrentar mi dolor con ayuno y oración. Si tú ya estás reconociendo, ¿qué es lo que te duele? ¿Quién te dejó? ¿Le chillas a la carne? Y no te estoy hablando nada más de una pareja, te estoy hablando probablemente de hijos o de los mismos padres. Los padres en algún momento somos abandonadores y los hijos sufrimos ese abandono. Pero desde que Jesús llegó a nuestra vida, nosotros no tenemos por qué sufrir ello. Necesitamos reparar esas partes, claro, eso lo necesitamos hacer, pero no lo hemos querido hacer. Hemos querido seguir viviendo en un evangelio lleno de grietas, en un edificio a medio caer. Tembló, llegó el terremoto a tu vida y sigues allá adentro, en lugar de que te salgas y repares ese edificio. Necesitamos trabajar a fondo. ¿Dónde? En el evangelio. No hay otro lugar. ¿Dónde voy a recibir los planos de construcción? En la Biblia. No hay otro lugar. El Señor dice que nos ha mandado con Nehemías, porque Nehemías hizo eso. Dice, cuando oí estas palabras me senté, dice Nehemías. Yo creo que se imaginó su casa, se imaginó cómo estaban las personas. Le han de haber dicho, Chuchito, Juanito, todos ellos están mal. Bueno, tú los conociste así, sí, ha de haber dicho Nehemías, pues si los vieras no los vas a reconocer, se les ve el esqueleto de tanta angustia. Y entonces dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré. Ese es un duelo. Lloré. Y desde ayer a la noche a hoy, a la madrugada, antes de levantarme, los domingos me levanto a las 5 de la mañana. Eran 4 de la mañana, yo no podría, Señor, déjame dormir, por favor. Bueno, me dormí, pero a las 5 en punto, párate. Estaba yo pensando, ya te dije, en estos 10 años que han pasado, de ahorita hacia atrás, estos 10 años en mi vida han sido muy fuertes, han sido bastante duros, han sido demoledores. Y ayer en la madrugada estaba yo haciendo lo que Nehemías hizo. Me senté y lloré, porque dije, ¿cómo pasó esto? Y yo no lo viví, yo no viví completo ese duelo. ¿Cómo pasó esta otra cosa? Y yo no viví completo ese duelo. ¿Y cómo vino otra vez? Pero venían acontecimientos, uno, otro, como si me estuvieran dando una tremenda paliza. Y yo no vivía el duelo correctamente, sino nada más lloraba, medio lloraba. Yo decía, ¿qué pasa? ¿Por qué? Pero ayer en la noche fue suficiente y me acordé paso a paso, de las personas que perdió mi corazón,
que se fueron de mi vida, que ya no pueden regresar. Y ya yo no hice el duelo suficiente, y que claro que dejaron una herida profunda en mi corazón que no había sido restaurada. Todo eso pasó en minutos, rápido, y entonces hice lo que Nehemías. Me senté a llorar, hice duelo. Y casualmente ayer en la madrugada me entró un hambre, y así yo quiero ir a tomar leche y miel. Me gusta mucho servirme leche calientita con miel. Cuando me pasa eso lo hago, pero ayer no. Ayer dije, no, hoy es tiempo de ayunar este momento, de entregártelo, Señor, porque si tú me vas a hacer que yo diga cosas, entonces necesito ir listos para decirle a los muchachos que es necesario. Para restaurar una grieta es necesario que tú hagas un esfuerzo como el que hizo Nehemías. De verdad te pregunto, cuando tienes un problema que te está dando vueltas en la cabeza, ¿te da hambre? ¿Tienes ganas de comer? No hay quienes sí, no hay quienes no. Miguel, cuando estoy preocupado es cuando más hambre me da. Pero casi siempre nos abstenemos de comer cuando estamos preocupados, cuando estamos angustiados. La angustia la sentimos aquí, nos doblamos. Bueno, pues eso sintió Nehemías porque él amaba profundamente su tierra. Te pregunto, ¿cuánto te importa tu tierra? ¿Cuánto te importa tu vida? ¿Cuánto te importa tu familia? ¿Ya la desechaste? ¿Eres un ególatra? ¿Egoísta? ¿Será? No, yo con que esté bien, los demás, pues, si no quieren estar bien. Ahorita te voy a decir lo que hizo Nehemías. Yo solo te digo que cómo voy a edificar. Si tú quieres edificar, yo te vengo a decir lo que el Padre quiere para ti, justo para ti que estás escuchando. Todos los que estamos escuchando hoy, eso es lo que manda el Señor. Que uno, que enfrentes tu dolor. No seas cobarde. No seas cobarde, enfrenta tu dolor. Abre otra vez esa herida, que salga la pus, porque se está pudriendo. Que salga la pus. Enfrenta el dolor. Nehemías se sentó a llorar porque le dolió su tierra, porque le dolieron sus hijos, porque le dolieron sus vecinos. Porque estaba sabido él que el pueblo estaba sufriendo en gran manera, que era un pueblo llamado a la congregación, pero a causa de la desobediencia fue dispersado, separado. Por eso lloró. ¿Qué pasa? Nehemías decía, yo creo que estaba sentado llorando, imaginándose lo que estaba pasando con las personas que habían salido de la cautividad de Babilonia y estaban en ese lugar padeciendo en gran manera, mientras él era esclavo de Artajerjes, copero, conejillo de Indias, cuando él era escogido para ser el pueblo original. ¿Qué hago? Yo me imagino que sea que yo aquí sirviéndole a un rey falso, teniendo a mi Señor a causa de mi desobediencia. Hoy soy esclavo, copero. ¿Qué eres en tu hogar? ¿Qué eres en tu hogar? Cuéntale al Padre ahorita, ¿qué eres? ¿Eres una esposa digna del Padre? ¿O eres la esposa de tu esposo? ¿Quién eres? ¿Eres la esposa del Padre? Te das tu lugar, te sientas en el lugar que el Señor te dijo, ahí quédate, no te muevas. O te vas, te levantas en rebelión y te mezclas con otras cosas que no le agradan a Dios. ¿Qué clase de varón eres? ¿Eres uno como Nehemías? ¿O eres uno que te gusta perder? Porque tú no fuiste llamado a ser un perdedor. Tú fuiste llamado a dirigir la orquesta en tu casa, a preocuparte por resanar las cosas que hay que resanar. No es posible que nos conformemos siendo un pueblo escogido con
con ser un pueblo en cautiverio y en la dispersión. Dios no quiere eso. Dios quiere que nos demos cuenta que el cautiverio que sufrió Israel en aquellos días es real, fue real y se manifiesta hoy en nuestras vidas. Nehemías nos está diciendo una y otra vez: haz duelo, abre tu corazón. Cuando yo prediqué aquí por primera vez, yo decía: Señor, Padre, no, es impenetrable ese corazón. Yo veía un corazón gigante lleno de piedra. Les hablaba y estaba duro. Y me decía el Señor: ahí te vas a quedar. Yo: Padre, ¿no me puedes llevar a una tierra más blandita? No, ahí te vas a quedar. Tú tienes que abrir tu corazón. ¿Qué te resistes? Abre tu corazón, vive el duelo. ¿Tienes miedo? Acércate a Dios. Pídele a Jesús, enfréntalo. Dice: hice duelo por algunos días y ayuné y oré. Mira, algo sucede extraordinario cuando tú y yo estamos absteniéndonos del alimento. Castigamos la carne de alguna manera, el estómago empieza a crujir, pero ¿sabes qué pasa? Tus sentidos se despiertan más. Puedes beber agua y orar. Dice que Nehemías ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Y entonces tú, cuando estás en ayunos, ahí yo le decía al Padre: Señor, ¿por qué hice lo que hice en aquellos años? Abro hoy mi corazón en esta madrugada, Señor. Yo le decía ayer, te lo comparto: Padre, yo abro mi corazón, Señor. ¿Por qué no ayudé a esta persona? ¿Por qué la dejé ahí? ¿Por qué no me hiciste que yo hiciera más? Perdóname. Una y otra vez le abrí mi corazón: perdóname, Dios. Han sido veloces 10 años hasta el día de hoy. Perdóname, Dios. Una y otra vez estaba yo en duelo, estaba yo en ayuno, estaba yo en oración delante de Dios. Y créeme que eso no es suficiente. Nada más es el inicio de la reedificación, para que no sigan derribando tu edificio. No permitas que tiren tu edificio. ¿No quieres construirlo? ¿No quieres tener un edificio grande, poderoso, con cimientos fuertes? ¿Qué clase de vida quieres entonces? ¿Y qué clase de vida quieres para tu siguiente generación? Siguiente, por favor. Dos, confesaré a Dios mi omisión a su instrucción. No te justifiques. Es que, Señor, es que pues no sabía. ¿Cómo no sabías si tú estás las células que fuiste? Pero es que me dormía. Qué bien. Bueno, es que iba yo al spa espiritual. Las células de camino son el spa espiritual. No. Eso no es camino. Mira lo que dice Nehemías 1:6b, es decir, la parte de abajo del versículo, y el 7. Dice: y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido. Ya se incluye Nehemías ahí. Dice: te los confieso, Señor, que hemos cometido contra ti. Dice: sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Se lo confiesa al Padre. Sí, Padre, yo, se incluye él primero. Ahí sí no es una falta de educación. Dice: yo primero y la casa de mi padre hemos pecado contra ti, Señor. No te hemos hecho caso, no te hemos pelado, hemos hecho lo que se nos pega la gana. A veces te hacemos caso y a veces le hacemos caso al fulano, al que nos da consejillos de hombre. No. Comprendamos, pues, tú estás llamado para escuchar la voz de Dios. Sí, comprendemos esa parte. Tú estás hecho para escuchar la voz de Dios. Mi misión es decírtelo. Si tú no quieres entender, entra
entrarás a cautiverio y tu construcción vendrá a demolición. Por supuesto que sí. Dice: yo y la casa de mi padre hemos pecado. El 7 dice: en extremo nos hemos corrompido. Dice en extremo, no hace nada tantito, no, en extremo. ¿A dónde has llevado tu cuerpo? Te pregunto, ¿hasta dónde has llevado tu cuerpo? En todas las áreas. ¿A dónde lo has llevado? ¿Cuántas veces lo has ofrecido? En extremo, dice ahí, en extremo. Hemos sido corruptos en extremo. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿A quién buscas? Porque tú eres llamado por Dios. Porque a ti te dijo Jesús: ven, tú, yo, sí, tú ven aquí. Tú no estás para ser como los del mundo. Tú estás para sujetarte a la disciplina de Jesús. Por eso dice: en extremo nos hemos corrompido. Nehemías le está declarando al Padre, está declarando su corrupción. Nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. No es diferente. Es decir, bueno, a Moisés, yo hoy me guío por la ley de Jesús. Es la misma. Al principio Él era el Verbo. Verbo es palabra. Y en aquellos días Jesús escribía. La voz de Dios era Jesús. Era su palabra escrita ahí. Le dio una instrucción a Moisés y Moisés pasó la estafeta, Josué, y luego así, para que el pueblo de Israel no fuera disperso, no entrara a esclavitud. Pero nuevamente, aun cuando los había sacado de Egipto, nuevamente el rey babilónico los lleva a cautiverio y los dispersa. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Cuando tú lo leas, esa fue una instrucción de Dios. Si hay alguien que te quiere engañar y decir: no, pues es que fue el diablo, pues sí, a lo mejor, pero ¿sabes qué? Esa es una instrucción de Dios. Muchos dicen: es que ahí son muy religiosos. No sé a qué se refieran con eso. Lo que sí sé es que seguimos lo que dice la Biblia. ¿Cómo es? Nos aferramos a eso. ¿Cómo es? Yo no sé si a eso le quieran llamar religiosidad o son muy religiosos. Porque lo que yo sí sé es que hemos entrado en extrema corrupción. Y nosotros mismos hemos sido usados para construir, pero para derribar también. Nosotros mismos hemos pateado los muros que nos protegen. Nosotros mismos hemos pegado con un mazo, con un martillo a los muros que nosotros mismos hemos edificado. Edificamos un día y tiramos otro día. ¿Qué es eso? Eso se llama dispersión mental. En ti y en mí. O no estamos en una sola línea, que es Jesús, o estamos en otra línea, que es el diablo. No destruyas y construyas. Dedícate a construir. No dejes que tiren tu edificio. Pero ¿cómo le hago, Miguel? Claro que sabes cómo hacerlo. El amor no busca lo suyo. El amor todo lo cree, todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera. ¿Eres paciente? Ya deja de gritar. Sé tolerante. ¿Combates? Yo he escuchado que por aquí mucha gente se dice: es que es guerrero, es guerrera. ¿Neta que sí? ¿De verdad? Yo creo que no. Yo creo que el soldado Jesús es el que cae y se vuelve a levantar, pero no mira hacia atrás ni le echa la culpa a nadie. Y procura no caer, pero si cae, no culpa a nadie. Se levanta y vuelve a andar en el estatuto y vuelve a andar en el precepto.
como en aquellos tiempos Moisés, descendía la ley de Dios al pueblo. Hoy nos toca hacerle caso a esa ley, porque Jesús dijo que Él no venía a omitir esa ley, no la venía a abrogar, venía a hacer que se cumpliera. Solo son estos 2 pasitos para adentrarnos a la construcción y cerrar la puerta para que no entren intrusos a destruir, usándote a ti mismo. Es probable que en tu matrimonio te esté usando para destrucción. Abusados. Cuidado con eso. Te engaña. Recuérdalo, esa es una serpiente astuta y te engaña. Siguiente. Reconozcamos el daño y edifiquemos. Ahora yo creo que tú ya en este momento, estoy seguro que tú ya identificaste todas son las grietas que hay en tu edificio. ¿Cuál es lo que hace falta? Seguir construyendo. No eches a menos el cuarto que estabas haciendo. Termínalo con tus manos, termina lo que empezaste. Pero necesitamos reconocer el daño. Somos como esos peritos cuando después del temblor y llegan y reconocen, no, este edificio hay que demolerlo. O sea, bueno, este está habitable, solo hay que hacer estas y estas reparaciones. Vamos a escarbar y vamos a poner una nueva columna para que sostenga. Tú sabes lo que tienes que hacer. Tú sabes qué es lo que tienes que reedificar. Dice Nehemías 2:17, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Otra vez dice, ven y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio, en vergüenza. Ignominia es en vergüenza. Oprobio es como estar ahí desvergonzado, en vergüenza, que te vean las naciones. Ya no queremos estar así. Ya no queremos decir, es que mis hijos no entienden, es que mis hijos me odian, es que mis hijos no entienden mi instrucción. No. Para eso nos dio una vara disciplinaria el Señor, que es por la palabra, no a los golpes, por la palabra de autoridad que Dios te dio a ti y a mí sobre los escuincles. Y tienen que sujetarse. Bendecidos son los niños. Mira, te voy a decir una cosa. Los niños que vienen aquí a camino, ninguno son, ay, pobrecitos. Todos los niños que vienen aquí a camino son bienaventurados en gran manera, porque son los próximos predicadores. Ellos están absorbiendo todo el conocimiento de parte de Dios, que es lo mejor que puedan obtener. No irlos a meter a una institución privada, a una academia privada. Eso no les va a dar la salvación. Lo que esos niños están absorbiendo ahí afuera de sus maestras es la salvación. Y te aseguro que muchos de ellos van a salvar a otros. Yo lo sé, yo lo creo. Pero si tú crees que los niños que asisten aquí son pobrecitos, cambia esa manera, por favor. Reedifica ese pensamiento. Esos niños que asisten a camino son en gran manera poderosos, sin menospreciar a los jóvenes. Esos muchachos igual están siendo edificados. Ellos están tratando de levantar los muros que tú y yo quizá les pateamos. Tenles paciencia, no los exasperes ahí detrás de ellos todo el tiempo. La Biblia dice, no exasperes a tus hijos. Dice Nehemías 2:17, le dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Ven, edifica el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. ¿Ya reconocimos? ¿Ya reconociste? Ahora vamos a adentrarnos a edificar. Siguiente.
No quiero que pierdas de vista que siempre habrá un opositor que quiera detenernos, que probablemente seas tú. Que seas instrumento que te usen para detener. Piensa. Cuando se levanta una contienda en casa, ¿qué haces? Te levantas de sospecha. Empiezas a elucubrar pensamientos del demonio en contra de quien amas. Porque siempre habrá un opositor que quiera detenernos. ¿Rivalidad en casa? Ajá. Ay, es que tú no lavas bien aquí. A ver, presta. Yo lo voy a hacer. Ay, qué inútil. Por ejemplo, son cosillas que suceden, ¿o no? A ver, deja voy yo porque, ay, no te digo, eres más menso. ¿Qué cosas son esas? ¿Cómo le hablas a tus hijos? ¿Quién tiene nietos aquí? ¿Qué les dices a tus nietos? ¿Te gusta cómo tus hijos tratan a sus hijos? Yo todavía no tengo nietos, anhelo, le pido al Padre, Señor, le digo a mi hijo, ya hijo, tráetela y ya luego la convertimos. Pero dame un hijo. A mi hija igual, oye, ¿qué onda? Me voy a hacer roquito y ya no voy a tener ganas de jugar, ¿eh? Yo los llevo, si no los quieres tener, dámelos, yo los cuido y tú lárgate allá tu bronca con el Señor, yo los cuido. ¿Qué le dices tú al Padre? Yo sí soy así como anhelo un par de nietos, uno aunque sea. Y si es princesa, uy, más. ¿Quién tiene nietas? Híjole, ¿sabes que eres verdaderamente bendecido, bendecida? O llegan y, ¡ay, escuinclaste para allá! Igualita a la madre, órale. ¿Qué le dices? Eres bienaventurado, bienaventurada. El Señor te está concediendo que tus ojos, que tu cuerpo sienta una tercera generación de amor. Eso no es nada para ti. Bueno, no sé. Yo solo te digo esto. Pero sucede con tus hijos también. No importa lo que sean, no los rechaces. No importa lo que hayan hecho, son tus hijos y los puso Dios en tus manos. Y tienes que orar por ellos cada día y tienes que exigirles disciplina aunque se enojen. Ni modo. Siempre habrá un opositor que quiera detenernos. Vas a coincidir conmigo. Dice en Nehemías 4, 7 y 8, dice, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, ya las puertas, oye, ¿ya te enteraste? Han de haber dicho, eran gentes que se dedicaban, eran instrumentos de deshonra, que se dedicaban a envidiosos, a celosos. Es decir, no, ¿cómo puede ser? No, hay que hacer algo para destruir a estos. Ellos no pueden vivir bien, hay que destruirlos. Cuidado que eso que acabo de decir esté ocurriendo en tu persona para con quien dices amar. Cuidado, eso es muy riesgoso. Vengan pensamientos, ay, ¿cómo es posible que hasta se te hace la carota así? Y luego ya nada más andas con la cara así, de que no estás a gusto, de que la persona con la que estás o las personas que están justo alrededor estén bien. ¿Sabes por qué? Porque hay un Sanbalat y un Tobías que quiere que tú estés mal, que no edifiques, que te quedes ahí en la vergüenza, a la mitad, que no termines tu construcción. ¡Qué gusto!
Yo he oído en lo más vulgar en la calle, pues, oye, qué bueno, se lo merecía. Pues es que se cree mucho. Qué bueno que le fue mal. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ándele para que se le quite. ¿Qué es eso? ¿Eso es amor? ¿De tu boca sale el evangelio y de tu boca salen los diablos? ¿Qué es eso? Dice, y conspiraron todos a una para venir a atacar Jerusalén y hacerle daño. Se unieron en una sola contienda, en un solo cuerpo se unieron. ¿Quiénes? Sanballat, Tobías, los árabes, amonitas, Asdod, todos se unieron. Oye, ¿qué onda? Ya se reunieron. Es más, se reunieron en un Vips. Oye, ¿qué onda? Mira esta changa que ya está ahí, y este mono, mira cómo ves, que ya se contentaron. No, hay que hacer algo para destruirlos. ¿Cómo es posible? No, ya se van a salir de nuestro clan de olvidados, de dejados o dejadas. ¿Cómo crees? No. O todos coludos o todos rabones. Y eso estaban elucubrando. Eso estaban pensando. Y entonces hicieron un plano. Vamos a hacerle daño. Siguiente, dice: y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Ese es el plan del diablo. Que tú no sigas edificándote, que tú hagas caso a otras voces y que te digan: no, ese no es el camino, es pura religión. La religión no te va a llevar a nada. Es como la política, ¿has escuchado? La religión y la política es lo mismo. No. El evangelio es un instructivo preciso de parte de Dios, del reino hacia tu corazón, para que tú y yo caminemos exclusivamente, exquisitamente, y no seamos dispersados. Eso es el evangelio. Solo quiero recordarte, por supuesto que en esta charla tenía yo que decirte, siempre, no se te olvide, siempre, identifícalo, porque probablemente esté en casa, siempre va a haber alguien que quiera verte mal, siempre va a haber alguien que te eche a perder el día. Tú tienes que pelear, tú tienes que ser paciente, tú tienes que ser tolerante, tú tienes que ser benigno, tú tienes que estar lleno de amor para perdonar, no importa lo que hagan, porque si tú crees en Jesús, tienes que pelear. Siguiente. Pelearé por mis amados. Mira la instrucción que te da Dios hoy. Esta instrucción a mí me la dio hace muchos años. Y de aquellos tiempos me dediqué a decir lo que hoy ustedes escuchan. Y me busqué muchos problemas, no me importa. Y me criticaron mucho, no me importa. Y me etiquetaron, me vale. Pero yo tenía que pelear y pelear. Decir: oye, Miguel, pero fuimos llamados a paz. Y hay unos que predican y con cara de hipócritas. Y no, yo sé que Dios me habló, me llamó para enseñarles a pelear la buena batalla de la fe. Y eso es lo que hago desde que empecé en el ministerio. Y Nehemías 4:14 fue el punto. Dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales. Entonces ya estaba fortalecido Nehemías y ya había hecho todo lo que platicamos. Y dice: y al resto del pueblo, dice: no temas delante de ellos. Hoy tú tienes que levantarte en poder, tienes que levantarte en fe, tienes que saber que aún en casa, cuando haya un conflicto, Jesús está contigo. Él no te va a abandonar, Él no te va a despreciar, Él no te va a humillar, Él te va a hacer sentir grande, fuerte, poderoso, poderosa. Él te va a aliviar y te va a decir: no temas delante de ellos, acuérdate del Señor, grande y temible. Pelea por vuestros hermanos,
pelea. ¿Oíste la instrucción? Pelea por vuestros hermanos. Pelea por vuestros hijos. ¿Ya se los dejaste al diablo? Ya se fueron. ¿Ya se los dejaste al diablo? Que se vayan al diablo, les dices. ¿Cómo les dices? Pelea por vuestros hijos, por vuestras hijas. O tú mismo las torturas. ¿Cómo tratas a tus hijos e hijas? ¿Peleas por ellos? ¿Peleas por ellas? Sé que has vencido.